La segunda revisión, que es la que vengo a presentar, pues se realizó en 2019, aunque no se publicó en diciembre de 2019, pero no se publicó hasta el 2022, perdón, o sea, diciembre, perdón, del 2021, y no se publicó hasta marzo del 2022 esta revisión. Y los cambios en este caso son cambios menores y ahora explicaré un poco los motivos en la primera diapositiva de estos cambios, ¿no? Por tanto, en esta jornada lo que vamos a intentar repasar son los cambios experimentados por el Real Decreto y por la guía y las modificaciones que se han hecho, novedades que tiene esta guía. También hablar un poco de la vigilancia del mercado como una pieza fundamental en la actuación, en llevar al mercado o al trabajador, ¿no? Y a los empresarios equipos seguros de protección individual, en la que también el Instituto Nacional y a través del Centro Nacional de Medio de Protección pues interviene muy activamente, dando apoyo a las autoridades de vigilancia del mercado. Y también hablar un poco de los documentos SUCAN, que son una guía o procedimientos que elaboran normalmente los organismos de normalización, ya sea el Comité Europeo de Normalización como el internacional, el CEN, que sería el europeo, y ISO, que es el internacional, y que facilitan un poco pues la selección y el uso de estos equipos de protección individual y que apoyan un poco lo que es tanto al Real Decreto como a la guía que vengo a presentar. Bueno, pues en esta primera parte voy a explicar un poco los motivos que han llevado a esta revisión. Por un lado tenemos, como he comentado antes, el reglamento de 2016 de 425 relativo a equipos de protección individual, porque se deroga la directiva anterior, la directiva 686, que viene del año 89. Hay que tener en cuenta que esta directiva necesita transposición, los reglamentos son de aplicación directa, sin embargo, las directivas necesitan una transposición por cada uno de los países, de los Estados miembros, ¿no? La entrada del reglamento lo que ha mejorado también que facilita un poco a todos los operadores a homogeneizar todos esos requisitos, porque los operadores tienen que un poco ir viendo en cada estado donde quieran comercializar su equipo los requisitos de esa transposición, claro, porque como he dicho, la directiva, cada estado lo transpone de una manera, aunque estableciendo unos requisitos mínimos que establece la directiva, pero bueno, tiene que un poco que ir viendo en cada estado cómo se ha hecho esa transposición. Nosotros la transposición de esta directiva la hicimos a través del Real Decreto 1407, que evidentemente ya ha sido derogado con la entrada de este reglamento, que es de aplicación directa, no hace falta, como he dicho, transposición. Este era uno de los motivos. Y otro también decir que este reglamento también incorpora lo que era el marco, lo que se llamó el nuevo marco legislativo, que en este caso el nuevo marco referido al libre comercio, ¿no? y a la comercialización de equipos, y que estaba compuesto por dos textos legislativos. Por un lado tenemos el reglamento 765, que lo que decía este reglamento es establecer criterios para la acreditación de los organismos notificados, y también establecía criterios para la actuación de la vigilancia de mercado, ¿no? Y también explicaba este reglamento, explica el significado del marcado CE, y por otro lado, el otro texto legislativo que forma parte del nuevo marco legislativo es la decisión 768. Ambos son de 2008. Y establece ya como una especie de, recoge un poco un cajón desastre donde hay muchas cosas como las definiciones, los módulos que siguen para la evaluación de la conformidad y a los que se equipara también nuestro reglamento, los requisitos para los organismos notificados, las obligaciones para los distintos operadores, desde fabricantes como los importadores, los distribuidores autorizados, etcétera, todos los que intervienen en la cadena que lleva de un EPI desde que se diseña o se fabrica hasta que se pone en el mercado, ¿no? Dicho esto, el otro motivo que llevó a la actualización de la guía es la publicación, evidentemente, de este Real Decreto que modifica 1076, que modifica lo que era nuestro Real Decreto 773 del 97. ¿Por qué se modifica en parte este Real Decreto 773? Fundamentalmente para equipararlo un poco a lo que establecía el reglamento anterior, en cuanto a denominaciones, en cuanto a equiparar también los anexos que venían y los requisitos que se establecían, y la denominación de los riesgos con el reglamento, homogeneizar un poco todas las denominaciones, y por otro lado también
porque hubo un estudio de impacto que hizo la Comisión Europea para ver la posibilidad de revisión de la directiva. Recordar que este Real Decreto 73 procede de una directiva que es la 656 del 89 y que este es el Real Decreto que transpone, ¿no? Y después de este estudio de la Comisión, pues se determinó que no había una buena aplicación de esta directiva, no tanto por el desarrollo de la misma, sino por la falta de conocimiento también y de información que tenían tanto empresarios como trabajadores, y que englobaba más de un 40% de la población europea, en este caso, ¿no? Estos son los motivos más importantes por los que se llevó a la actualización de este Real Decreto y de la guía que venimos a presentar. Por otro lado, también quería presentarlo hablando otra cosa que se ha aprovechado es para actualizar la guía, que han tenido pequeños cambios, es todas las consultas que hemos recibido desde el Instituto relacionadas con la guía, la primera revisión que tuvimos de la guía, pues nos han ayudado también a mejorar un poco el texto de esta guía, porque a través de estas consultas pues vemos las dudas que se generan para los empresarios y usuarios de los equipos de protección. Y este gráfico que muestra el volumen de consultas por el reconocimiento, pues podemos ver que el segundo motivo de consultas que nos llegan al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo precisamente son los equipos de protección individual, justo por detrás de la gestión de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Como se puede ver ahí. Sí decir que también quería mostrarles a continuación dos diapositivas, una sobre los datos procedentes de la encuesta de condiciones de trabajo que se realizó en 2015 y otra diapositiva sobre el estudio de accidentes mortales del periodo de 2017 a 2019. Sí que es verdad que tenemos pocos datos relacionados con los equipos de protección individual, es difícil encontrar datos, tanto a nivel nacional como europeo, que te ayuden un poco a saber, a conocer un poco más sobre los problemas que existen con respecto a los equipos, pero bueno, en cualquier caso, si analizamos la siguiente diapositiva, en la que vemos esta encuesta nacional, aquí decir que esta encuesta que se realizó a 3.364 trabajadores dio como resultado que cuando se les preguntaba si el trabajo requiere alguna vez el uso de equipos de protección, más del 40% de los encuestados decían que sí, que su trabajo sí requería equipo de protección. Y si esto lo desmenuzamos más, esta información en sectores, incluso aumentan. Por ejemplo, podemos ver que en la construcción el uso alcanza hasta el 80% de trabajadores, que en la agricultura el 60%, y en la industria también pues está alrededor del 60%. En el sector servicios sí que es pequeño el porcentaje, pero sí que habría que destacar salud. La actividad de salud sí que requiere un alto porcentaje del uso de EPI, e incluso este estudio se hizo antes de la pandemia, pues imagino que después de la pandemia pues se hubiesen disparado estos números mucho más en la actividad de salud, ¿no? Sin embargo, también decir que cuando se les pregunta a estos mismos trabajadores que utilizan a este 40%, que suponen 1.369 encuestados, si usa el EPI siempre que lo requiere, pues en este caso el 9% responde que aun sabiendo que tiene la obligación de usarlo, no los usa. Esto realmente indica que las conclusiones que llevan también se tienen de otros indicadores, ¿no? que normalmente este problema sobre todo se lleva por la falta de información y de concienciación que se tiene sobre el uso de equipos de protección individual. Y estos datos sí que nos llevan a dos conclusiones. Por un lado, que el uso de equipos de protección individual es generalizado entre la población trabajadora, y que no siempre se usa cuando se debe usar, ni se usa de la manera efectiva que se debe usar, y que esto normalmente pues, puede ser debido a una mala información o formación de los trabajadores de los riesgos que cubre, la necesidad de su uso. El otro dato que quería mostrar es el estudio de accidentes de mortalidad por accidente de trabajo en España en el periodo 2017-2019. En esta diapositiva
Sí que decir que existen dos causas que suelen aparecer muy a menudo cuando se producen accidentes. Una de ellas, la no utilización de los equipos que se entregan, y la otra causa que aparece mucho es que no se entregan los EPIs o que los EPIs que se entregan al trabajo no son los adecuados. Luego también veremos cuando veamos con Begoña algunos casos en los que de accidente de trabajo en los que han estado EPIs involucrados, ¿no? Cuando termine yo mi exposición. Y en ambas causas pues estaban implicadas en ambos casos un 6% de los accidentes mortales, ¿no? Estaban implicados estas dos causas. Sí que es verdad también decir que en periodos anteriores la no utilización de EPI supuso un 10% de las causas, está involucrado un 10% de los accidentes mortales, ya se ha reducido a un 6%, que por lo menos es una buena noticia. Y también la conclusión que nos puede llevar, pues, que hay una falta de concienciación, ¿no?, de formación o información, y que muchas veces también es difícil encontrar o discriminar cuáles han sido las causas reales por la falta también, que digo, de datos o de información acerca del uso de los EPI en el lugar de trabajo, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos visto estos datos, pues voy a pasar un poco a hablar de lo que es el Real Decreto y la guía que nos trae hoy aquí, de su modificación y de los aspectos más reseñables. Bueno, como toda guía del Instituto, decir un poco también que el proceso ya sea de revisión o de elaboración que tiene una guía, de todas las guías del Instituto, ¿no?, pues primero se hace un borrador. Este borrador pues se pasa a las comunidades autónomas, a los agentes sociales, a los centros directivos del Ministerio de Trabajo o departamentos que estén involucrados, y estos pues hacen una serie de comentarios que la verdad que suelen ser bastante útiles, ¿no?, de cara a la mejora de este primer borrador. Sí que es verdad que en la anterior revisión se recibieron más de 150 comentarios. En cambio, en esta revisión pues solo se recibieron, pues no llegó ni a la decena de comentarios. ¿Por qué? También esto puede ser porque los cambios han sido pequeños, no ha habido grandes cambios con respecto a la anterior revisión, o también porque o no había mucho interés. La verdad que preferimos pensar que la guía estaba bien actualizada y que no fue necesario decir mucho más, ¿no? Bueno, también en este caso el mayor cambio que se ha producido, aquí vemos cómo es la distribución de la guía. Por un lado, como toda guía contiene el articulado, entre los articulados se suele hacer un texto explicativo de cada uno de ellos para mejorar su entendimiento, y luego tres anexos, que ha sido la parte realmente más importante de que se ha modificado. Luego contiene los apéndices, en este caso son 5 apéndices, que luego veremos un poquito más detenidamente. Como digo, los anexos han sido lo que más modificaciones ha tenido, y el apéndice, los anexos, las modificaciones realmente han sido por la modificación que ha tenido el Real Decreto 773, por la modificación de la directiva, y el apéndice 2, sobre todo, está relacionado con lo que era el reglamento de, como he dicho, de fabricación, diseño y comercialización de los EPIs, que había que adaptarlo a este nuevo reglamento, porque antes este apéndice 2 estaba dedicado a la directiva, que fue derogada por este reglamento, ¿no? Dicho esto, bueno, la forma de estructurar ahora un poco la presentación y hablar un poco de los cambios que ha tenido el Real Decreto antes de pasar a lo que es la guía, ¿no? En esta diapositiva lo que voy a mostrar un poco es la evolución que ha tenido la modificación de la directiva. En 2017 la directiva de la que procede nuestro Real Decreto 773, que es la directiva 656 que ya he nombrado del 89, pues fue evaluada, como he comentado también, a través de ese estudio de la Comisión Europea, y de esto porque había una falta de concienciación y de conocimiento por parte de los trabajadores, sobre todo era más generalizado en el caso de pymes, ¿no? Y que había un problema de implementación y de deficiencias de la directiva, y que aplicaba esta a un gran parte de la población trabajadora, ¿no?, en Europa, y como he dicho antes, pues al menos al 40% de la población.
No obstante, se encontrado también puntos de mejora dentro de la guía, entre ellas reconsiderar las exclusiones que tiene esta directiva referida a los servicios de emergencia y de rescate, ya que muchos Estados miembros pues, no lo habían incorporado como exclusiones. Otro punto de mejora que se estableció en la directiva y en el Real Decreto que se vio fundamental la necesidad de adaptar los anexos con la clasificación de riesgo que está dispuesta en el reglamento que hemos visto antes de comercialización de EPI, y armonizar también toda la terminología y los tipos de EPI que se habían establecido en el reglamento. Era un poco homogeneizar también lo que era la directiva de uso con todas las, como he dicho antes, pues un poco las denominaciones que se recogían en el nuevo reglamento. A raíz de la evaluación que hizo la Comisión Europea, pues se decide abordar la modificación de la directiva, pero solo en la parte, como hemos dicho, de técnica, es decir, en la parte de los anexos. También esto así porque es fácil también modificar los anexos, ya que si lo llevamos toda esta parte técnica a los anexos, luego es mucho más fácil también hacer esta modificación, se puede hacer de forma más rápida, ¿no? Y dentro además de lo que se esperaba de los plazos del proceso, ¿no? Durante el 2018 fue cuando se desarrolló la mayoría de los trabajos de modificación. En la modificación de la directiva, pues, intervienen representantes de los Estados miembros, representantes de los agentes sociales, de los gobiernos. El Instituto participó en representación del Gobierno español. Y una vez acabados los trabajos, pues se publica en 2019 esta directiva, ¿no? Y ya por fin la transposición al mismo se produce a través del Real Decreto 1076 en 2021, que lo que hace es modificar nuestro Real Decreto 773 del 97. Y estos tiempos que vemos aquí pues han marcado un poco lo que ha sido también la actualización de nuestra guía técnica, que se pensaba que estuviera prevista para 2019, pero bueno, entre que también se han ido retrasando también la transposición o la modificación de nuestro Real Decreto, y también los trabajos que la pandemia pues supuso al Centro Nacional de Medio de Protección, ya que tuvo que tener un volumen grande de trabajo por el tema de las mascarillas y demás, pues eso retrasó un poco lo que fue la actualización de esta guía técnica. Bueno, ¿en qué ha consistido el cambio de este Real Decreto? En principio, el anexo 1, como he dicho, que han sido los anexos los que más modificaciones han llevado. En cuanto a los riesgos en relación con las partes del cuerpo que se deben de proteger con los EPI, el anexo 1 lo que se ha hecho es tener en cuenta los nuevos tipos de riesgos que pueden surgir en el lugar de trabajo y garantizar una coherencia con la clasificación de riesgos y con la terminología que se usa en el reglamento. Si lo analizamos al detalle, pues podréis ver cómo algunos cambios son menores. Por ejemplo, la parte de los riesgos mecánicos, pues no coinciden exactamente, o sea, la parte de los riesgos mecánicos no se ha cambiado mucho, pero sí coinciden un poco con lo que viene en los riesgos específicos de lo que ahora es el anexo 2. Antes, que tenía un problema también este Real Decreto, y era que no había mucha conexión entre las denominaciones dentro de cada uno de los anexos del Real Decreto. Ahora lo que se ha hecho un poco es modificarlos para que haya una relación directa entre cada uno tanto de los riesgos como de los tipos de equipos que vienen en cada uno de los anexos. Está hecho mucho mejor, entender un poquito mejor o relacionar cada uno de los anexos del Real Decreto. Otra de las cosas que ha sufrido dentro de este anexo cambios son los relacionados con los riesgos químicos, donde se hace mención esta vez a nanomateriales, y también en la parte de los agentes biológicos, que se ha incluido, por ejemplo, otra serie de riesgos. También el apartado de otros riesgos, ¿no?, que no estaban contemplados anteriormente en el anexo 1 de este Real Decreto. En cuanto al anexo 2, que también ha sido modificado, pues presenta una lista no exhaustiva de tipos de equipos de protección individual en relación con los riesgos contra los que protegen. En anexo 2, que contiene esta lista, pues se modificó para abarcar también los nuevos tipos de riesgos que figuran en el anexo 1 de la directiva, y para que incluyesen equipos de protección individual que están disponibles actualmente en el mercado, que antes no aparecían en el anterior anexo, ¿no?
Luego, en cuanto a este anexo, lo que se hace, por un lado, se pone el tipo de equipo, las distintas clasificaciones que hay, y luego se relacionan los riesgos dentro de los que cabe, manteniendo un poco la idiosincrasia de cada uno de ellos, pero intentando coincidir en este caso con las denominaciones que se incluyen en el anexo anterior que hemos visto, el anexo 1. Como he dicho antes, pues la filosofía es que todos los anexos pues, coincidan en cuanto a las denominaciones. Por último, decir que se aclara mediante una nota el tema de las cremas y lociones solares, en este caso lo llama el anexo crema y lociones barrera, que es un tema que ha sido ampliamente debatido y que aquí pues se considera y se ponen en esta nota que pueden estar bajo esta directiva, pero que se especifica que si bien entran en el ámbito de aplicación de la directiva, sí que no entran en el ámbito de aplicación del reglamento de comercialización y diseño y fabricación de los mismos. O sea, ya que se consideran, la directiva la considera, o el Real Decreto, como un complemento accesorio, pero que, por tanto, necesitan ser complementados también con otro tipo de protección, como puede ser ropa, etcétera. En el anexo 3, en este caso, lo que se pone es una lista de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipo de protección individual. Este anexo sí que ha sufrido muchos cambios, porque la lista que aparecía anteriormente pues era básicamente caótica y no coincidía con los tipos de equipos de los anteriores dos anexos. Esto es algo que ya llevo diciendo desde que he empezado a hablar del Real Decreto y de la directiva. Y aquí esto se ha cuidado bastante, ¿no? Que haya esta trazabilidad entre los tres anexos. Por tanto, se clasifica primero en función del riesgo y luego se indica la parte del cuerpo a proteger, se indica la parte del cuerpo a proteger, el tipo de EPI, los sectores y actividades donde puede ser necesario su uso. La denominación de actividades también pues se han equiparado también con las del reglamento de comercialización de equipo de protección. Con esto un poco he acabado la primera parte que estaba relacionada con el Real Decreto y sus cambios. Ahora vamos a pasar un poquito a la parte de la guía técnica. En este caso hablar lo que recoge un poco el artículo 1 de la guía técnica, que hablar un poco del doble marco legislativo, ¿no?, que ampara los equipos de protección. Como aquí vemos en esta gráfica, pues la directiva, tenemos al principio la directiva marco, ¿no?, que es donde se desarrollan todos los reales decretos y de donde procede de la directiva marco procede nuestra ley de prevención de riesgos laborales y todos los reales decretos que desarrollan esa ley, como las directivas que desarrolla la ley marco, como la 656 de equipo de protección o de uso y selección de equipo de protección. En este caso, esta directiva, como hemos dicho, fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 773 en el año 97, y por otro lado teníamos por la parte laboral, por la parte de comercialización, o sea, de poner en el mercado productos seguros, pues tenemos lo que es la directiva 686, lo que era antes la directiva 686 de comercialización y diseño y fabricación de equipo de protección, que fue traspuesta, como toda directiva necesita ser traspuesta, pues fue traspuesta al Real Decreto 1407 del 92, y que ahora ambos Reales Decretos, por un lado tenemos el Real Decreto de selección y uso, fue modificado por el Real Decreto 1076, que a su vez esta modificación viene por la directiva, por la modificación de los anexos que hemos visto en la directiva de 2019, la 1832. Y por el lado de la comercialización, o sea, del producto, de poner uso en el mercado productos seguros, tenemos el reglamento que lo que hizo fue pues derogar la directiva que había anteriormente de comercialización de EPIs, ¿no? Estos han sido los cambios que han llevado hasta al modificar este Real Decreto que venimos hoy a presentar, ¿no?, y a la guía que venimos a presentar. Bueno, en cuanto a la marca, hay que decir que durante toda la guía se marca un poco todo este doble marco normativo que hemos visto, ¿no?, tanto de uso y selección de EPIs como de comercialización. Aquí decir también en esta parte que la guía también, este artículo 6, sigue hablando un poco sobre la importancia de la integración de los equipos de protección en la gestión de la prevención,
de forma que su gestión pues no recaiga solamente en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, sino todas aquellas unidades que están involucradas, ¿no?, o que tienen funciones asignadas en el cumplimiento del Real Decreto 773. Y se hace mención también aquí en la guía, pues, a la Guía Técnica de Integración de la Prevención en el Sistema General de la empresa, e incluyen como novedad también en el texto, pues, en cuanto a las pymes, también hace mención a la Guía Técnica de Simplificación Documental, ¿no? También se sigue incidiendo en que el empresario debe asumir de forma conjunta tanto los preceptos de este Real Decreto como los preceptos de carácter general de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como aquella normativa más específica, como pueden ser, pues, la relacionada con los agentes biológicos, cancerígenos o la exposición a amianto, ¿no? Con respecto al artículo 2, donde se nos define qué es y qué no es un equipo de protección individual, pues decir que la definición de lo que este artículo 2, lo podemos ver ahí, que este es un apartado que ha sido objeto de muchas consultas que se han recibido en el Instituto. Lo que pasa es que se ha analizado un poco el texto que desarrollaba este artículo y se ha entendido que ya se desmenuzó muy bien en su momento y que la verdad que no ha hecho mucha falta tampoco modificarlo, porque casi todas las consultas que recibíamos en el Instituto pues quedaban respondidas un poco con la descripción que se daba al desarrollo de este artículo. Es decir, cuando nos preguntaban, cuando llegaban consultas sobre qué es o no es un EPI, pues siempre se hacía relación un poco a responder lo que viene esta definición. Si es un equipo destinado a ser llevado, sujetado por el trabajador, pues se considera un EPI. Si además tiene que proteger evidentemente ya sea de uno o varios riesgos. Si lo que llevamos no nos protege de absolutamente nada, pues no tiene la consideración obviamente de un EPI. Y también, bueno, pues que aparte, pues que cualquier complemento accesorio destinado a tal fin, pues también se considera EPI. Sí decir que en cuanto a la definición, pues las novedades que hemos encontrado o sea, que se han introducido en la guía, pues ha sido sobre todo la parte de lo que es la definición de trabajador, destacar sobre todo que en el reglamento tiene como ámbito de aplicación no solo el ámbito laboral, sino también el uso privado. Sin embargo, se ha destacado que el Real Decreto solo tiene como ámbito de aplicación lo que es la parte laboral, ¿no?, lo que es el uso de pie en el trabajo. Por eso la definición de este artículo en el Real Decreto dice el trabajador, mientras que en el reglamento se refiere a la persona, de manera general, ¿no? Lo que se ha añadido, al igual que en el reglamento como parte de este trozo de la definición, es que los sistemas de conexión que el trabajador no lleva ni sujeta, pero que están diseñados para conectar un EPI a un dispositivo externo de estructura, se considera EPI siempre que su instalación no sea permanente ni precise de una herramienta para su colocación, ¿no? Aquí, pues, cuando hablamos de esto nos referimos, por ejemplo, y así aparece también en la guía, a una línea de ARI, por ejemplo, que conecta un equipo de protección respiratoria con un compresor, ¿no?, y que en este caso pues sí se consideraría como un EPI, ¿no? Mientras que, por ejemplo, un dispositivo de anclaje de forma que forme parte de una estructura de un edificio, pues, o que requiere esa estructura de anclaje de una herramienta para su instalación, pues no se consideraría, pues, un equipo de protección. De todas formas, estos aspectos también del complemento accesorio se desarrollan mucho más también en el apéndice 4 de la guía, por si se quiere desarrollar un poco más. En cuanto a las exclusiones, que también aparecen en el artículo 2, aquí también se han recibido muchas consultas sobre las exclusiones. Las exclusiones que hemos querido destacar en este caso es el tema de ropa de trabajo corriente y de uniformes. Es cierto que la mayoría de las consultas que recibimos, cuando también le hemos remitido a la guía, pues quedan bastante bien respondidas en su mayoría con la explicación que se da en la guía. O sea que de la propia definición pues se puede ver si realmente se considera un EPI, si protege o no frente a un riesgo que amenace la salud, la seguridad. Por ejemplo, sí que podemos encontrar un uniforme de trabajo que además de identificar a un colectivo,
pues tenga una función protectora. Por ejemplo, si un equipo de un pantalón de policía, ¿no?, pues lleva una banda reflectante para que sea reconocible, aunque se trate de un uniforme de trabajo, realmente no es una prenda que esté destinada específicamente a ser llevado por ellos, así se podría considerar como un EPI en este caso, ¿no? Las otras exclusiones que queremos destacar pues son los equipos de socorro y salvamento, la de los servicios militares, policía, mantenimiento del orden, y los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera, ¿no?, que en este caso no están dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto. De estas, sobre las que hemos añadido actuaciones en la guía, pues a repasarlas, son las que señalo ahora aquí a continuación, que son los equipos de los servicios de socorro y salvamento, los equipos de servicios militares y policía y el material de deporte, que ahora voy a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿no? En cuanto al equipo de servicios de socorro y salvamento, pensábamos que está claro a qué nos referíamos en la guía. Decimos que estas exclusiones se refieren a los equipos que se utilizan una vez ocurrido el daño o accidente, que no se llevaban puestos, o aquellos que se utilizan para socorrer a terceras personas, ¿no? Pero es verdad que seguimos recibiendo bastantes consultas con respecto a esto y se ha intentado pues, aclarar lo máximo posible. Por ejemplo, lo relativo a los bomberos, se ha aclarado que, para que no quede duda, se ha aclarado un poco este apartado y se han completado también con algunos ejemplos que incluye pues, puestas de rescate en altura. Por otro lado, y a pesar de ello, pues como seguimos teniendo muchas consultas sobre los servicios de emergencia de bomberos, pues hemos hecho esta aclaración donde decimos que los equipos utilizados por los servicios de socorro y salvamento para protegerse durante las tareas de salvamento sí se consideran equipos de protección individual. Pero evidentemente no se le aplique siempre que no se le aplique alguna de las exclusiones que vienen recogidas en el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como serían los casos de riesgo grave, catástrofe y calamidad pública, ¿no? También se ha hecho referencia que está el Real Decreto 67, que es el que incorpora la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, 67-2010, limita también esta exclusión y dice que los servicios operativos de protección civil, que también se ha añadido esta nota, y PTG Forense, en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, la exclusión únicamente se entenderá a efecto de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades por el amparo de la normativa general de protección de riesgos laborales. La otra exclusión que se ha desarrollado un poco, en este caso es el hecho de extender la aplicación como exclusión que complementa el reglamento. O sea, se ha hecho un poco una extensión a la aplicación que contempla el reglamento de comercialización de equipos. Este reglamento excluye específicamente los equipos de protección individual para ser usado por la Fuerza Armada en el mantenimiento, las fuerzas de mantenimiento del orden público. Pero no así aquellos equipos usados por ellos, pero que no están diseñados específicamente para ser usados por estos cuerpos, ¿no? Como puede ser un chaleco de alta visibilidad que simplemente lleve el logo de policía, ¿no?, como podemos ver en esta diapositiva. Consideramos que en este caso sí estaría incluido dentro del ámbito de aplicación de lo que es el Real Decreto 773, ¿no? Recientemente, de hecho, hemos recibido una consulta, ¿no?, respecto a este tema sobre unos pliegos de prescripciones técnicas en las que se acogían a esta exclusión para decir erróneamente, ¿no?, pues que aunque el equipo era simplemente un pantalón que ya me referí antes con las bandas reflectantes, pues que no era un equipo de protección individual. Porque decían, en este pliego decían que era específicamente llevado por la Fuerza Armada o por la Fuerza del Orden Público, y sin embargo, pues sí entraban dentro de la aplicación, sí se podían considerar EPI dentro de la aplicación de este Real Decreto. Se les dijo que debían corregir ese pliego de prescripciones técnicas. En cuanto al último, la exclusión que se ha desarrollado un poco en la guía, el de material de deporte, esto ya estaba bastante claro dentro de la guía técnica, se pensaba, porque decíamos que el Real Decreto no aplicaba el uso de EPIs en el desarrollo de la actividad deportiva cuando ésta es usada de manera privada.
y se ponía, por ejemplo, pues el uso pero que sí entraban dentro del ámbito cuando se utilizaba dentro del mundo laboral, como era el caso, por ejemplo, de monitores de esquí o de monitores los cascos, por ejemplo, monitores de esquí o los chalecos salvavidas cuando eran monitores, por ejemplo, de actividades náuticas, ¿no? Y también sí se ha aclarado a la comunidad que estos EPI, independientemente de que se le aplique el Real Decreto o no, sí que se le aplica siempre el reglamento, tanto que sean de uso privado como de uso laboral, sí que le aplica el reglamento en ambos casos. Esa es otra novedad que se ha incluido en la guía, ¿no? Y también se ha querido incluir aquí como novedad que hay casos particulares y excepcionales en los que sí se puede incluir que protegen a ciertos riesgos, en los que sí se pueden incluir como EPI del mundo laboral, EPI que en principio estaban diseñados para ser usados de manera privada en el deporte. De hecho, hay un ejemplo que nos llegó de una consulta, ¿no?, que también se referían a camiones de basura, a la recogida de residuos, cuando los trabajadores que se cuelgan en la parte de atrás del camión, ¿no?, que aparte de tener unos requisitos en cuanto al asidero, en cuanto al soporte donde se apoyan, tenía que tener unos requisitos también, se entendió, ellos decían en esta consulta que habían visto que los requisitos que protegían al trabajador frente a posibles caídas, ¿no?, pues encontraron que los cascos que se utilizaban en el ciclismo pues cubrían esos riesgos. Hay que tener en cuenta que un camión, siempre que el camión fuera a una velocidad determinada, no más de 30 kilómetros por hora, pues esos cascos de ciclista pues cubrían esos riesgos, y desde el instituto pues se contestó que no había ningún problema en ello porque siempre y cuando pues cubrieran estos riesgos que se habían analizado previamente, ¿no? Por último, bueno, pues el anexo 3, que establece una lista el anexo 2, perdón, que hace referencia a este artículo, que continúa la lista no exhaustiva de EPI en relación al riesgo contra el que protegen, se indica que no aparecen todos los EPI en la guía técnica que se trata, porque esta lista, al fin y al cabo, una lista no exhaustiva, ¿no? Y como ya se ha comentado con esta adaptación, pues se ha conseguido solventar muchos de los problemas que había con el tema de las cremas y lociones barreras, que habíamos recibido muchas consultas, y por otro lado, pues la de los equipos que no se consideraban EPI, ¿no?, como eran estos que aparecen ahí, la solera movilidad antitranspiración y cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones antivibraciones, ¿no? Eso también era una gran demanda desde que se editó la anterior guía, de que se actualizase este anexo, pero claro, esto es un texto legislativo y nosotros desde el instituto pues no teníamos competencias para modificar el Real Decreto, obviamente. En cuanto a las obligaciones del artículo 3, de las obligaciones del empresario, siempre nos gusta destacar en primer lugar pues la evaluación, que es importante realizar la evaluación de riesgo, al final es la pieza angular de este Real Decreto, ¿no? Si no tenemos una correcta evaluación de riesgo, pues no podemos abordar lo que es la correcta aplicación de este Real Decreto. Y en muchas ocasiones pues esta evaluación o bien no existe o bien es incorrecta o incompleta, ¿no? También con respecto a la coordinación de actividades empresariales, pues en este caso la guía sí que se ha hecho una modificación acerca de la coordinación de las actividades empresariales y se ha redactado de una forma un poquito más clara a la que había anteriormente y precisa, de acuerdo con lo que viene en el Real Decreto, ¿no?, reseñando la importancia que tiene la transmisión de información entre las diferentes empresas concurrentes en un lugar de trabajo, en un centro de trabajo, porque es importante que tú puedas hacer una buena evaluación de riesgos, de tus riesgos, ¿no?, y de los equipos de protección que protegen frente a esos riesgos, pero si no has tenido en cuenta, no has recibido la información de otras empresas concurrentes en el lugar de trabajo, pues puede ser que estés expuesto a otros riesgos o que tus EPI no protejan de otros riesgos que lleva esa concurrencia de otras empresas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, decir que el Real Decreto que desarrolla la coordinación de actividades empresariales, pues el Decreto 171 de 2004, ¿no? En cuanto al apéndice 3,
Decir que también este artículo de obligaciones, pues hay que recoger toda la documentación, se desarrolla un poco la documentación que tiene que recoger el empresario con respecto al uso de este equipo de protección. En el apéndice 3 de la guía técnica, y que además luego veremos un poco también en la parte final práctica, pues se verá un poco cómo usar estas fichas, ¿no?, de protección. Hay una ficha en el apéndice 3 relacionada con el tipo de equipo. Sí que está bien decir un poco que se recibieron muchas consultas con respecto a estas fichas, porque, sobre todo también en cuanto a si el trabajador debe firmarnos la ficha cuando la recibe, hablo de esta segunda ficha, ¿no?, de que es la que recibe el trabajador o no. Y lo que sí se quiere incidir un poco también en estas fichas es que lo importante no es ya que el trabajador firme o no firme esas fichas, sino un poco tener un control de entrega de esos equipos de protección, porque esto nos ayuda a saber un poco, a tener un seguimiento de esos EPI, ¿no?, cuando se usan, cuándo hay que reponerlos, para qué se ha usado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia un poco de tener toda esta información recogida en estos anexos. Que ya digo, estos anexos son un poco, o sea, este apéndice, estas fichas son un poco orientativas, ya cada empresa puede, pues un poco, pues, adaptarlas un poco a su procedimiento, a su forma de trabajar. Bueno, voy a acelerar un poquito porque creo que voy un pelín lento. En cuanto a otra cosa que se ha actualizado mucho, el apéndice de esta parte del artículo 3, que se ha tenido que desarrollar un poco las consultas, pues debido a las consultas que hemos recibido, el tema de proporcionar gratuitamente los EPIs. En este caso hemos tenido que matizar que esto también incluye el caso en que sea necesario suministrar un EPI a medida o adaptado al trabajador, ¿no? Y se pone como ejemplo el calzado ortopédico en la guía, el calzado de seguridad que permite llevar una plantilla ortopédica o una gafa de protección graduada, pero también con estos dos ejemplos pues se han hecho unas aclaraciones porque existe una consulta recurrentes. Y primero, que la plantilla ortopédica se ha dicho que no es un EPI, por lo que el empresario no está obligado a proporcionar esa plantilla, pero sí lo que está obligado es a proporcionar un calzado de seguridad que sí que esté adaptado a esa plantilla ortopédica que necesita el trabajador, ¿no? Y también matizamos que una gafa de protección, por ejemplo, cuando el trabajador necesita una graduación óptica, que no me sale la palabra, pues el empresario no tiene por qué darle una gafa de protección que tenga graduación, sino que puede también optar por otro tipo de protección que se pueda complementar con una gafa graduada, como puede ser una pantalla. Si tú puedes llevar al mismo tiempo una pantalla de protección que hace la misma función que la gafa de protección y al mismo tiempo unas gafas normales, pues se puede dar el caso, ¿no? En cuanto al artículo 4, cuando se tiene que usar los equipos de protección individual, pues en este apartado, partiendo de que el último recurso de la cadena de prevención, como establece los principios del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues sí que me gustaría recordar un poco las razones de por qué el EPI es un último recurso, aunque voy un poco mal de tiempo, pero primero, por un lado, porque el EPI, evidentemente, pues protege solamente a la persona que lo lleva, porque los niveles máximos de protección son muy difíciles de alcanzar muchas veces, ¿no?, porque hay que llevarlos bien ajustados, llevar el EPI apropiado, tener un uso correcto de él, un mantenimiento adecuado, es decir, conseguir los niveles de protección que marca el fabricante de los EPI a veces es bastante complicado, ¿no? Y porque también el EPI pues limita muchas veces pues al trabajador cuando lo lleva, ¿no? Entonces estos pueden ser un poco los motivos por los que la ley de prevención, los principios de aplicación, pues siempre deja como último recurso a los equipos de protección individual, ¿no? También se sigue haciendo referencia en este artículo 3, el desarrollo de la guía, al anexo 3 del Real Decreto, tras la modificación que se ha producido y que consideramos que puede ser muy útil, ¿no?, para este artículo, ¿no? En cuanto al artículo 5, decir que las condiciones que deben reunir los equipos de protección individual, pues los equipos de protección individual, que sería tampoco se ha modificado mucho apenas el contenido de la guía,
Se ha actualizado en cuanto, por ejemplo, lo que es la adaptación al trabajador. Se ha querido llamar la atención recalcando la importancia de considerar la adaptación del EPI a las mujeres, ¿no? Especificando un poco que en este caso pues pueden requerir diseños y tallas específicas, ¿no? También aborda la guía pues los trabajadores especialmente sensibles y personas con discapacidad, ¿no? Y en este apartado también hemos querido hacer una matización, una aclaración en cuanto a que si es necesario adoptar un EPI a un usuario particular por alguna discapacidad, pues que la modificación debe ser realizada o aprobada previamente por el fabricante del equipo, ya que esta modificación pues podría afectar un poco a lo que es la protección ofrecida y la de certificación del equipo. O sea, hay que tener en cuenta que el reglamento establece que cuando un equipo se modifica y ya cambia las prestaciones, puede cambiar las prestaciones, es importante que tenga que pasar otra vez el procedimiento de evaluación de la conformidad, porque ya estamos hablando de un equipo distinto al anterior, se trataría de un equipo nuevo y por tanto pues debería de pasar otra vez el procedimiento de evaluación de la conformidad que exige el reglamento, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esas modificaciones tengan la aprobación del fabricante, ¿no? Y por último, pues que se debe cumplir con la disposición legal o aplicable en lo relativo a su diseño y aplicación, como hemos hablado, pues de llevar su marcado y cumplir por todo lo que dice el reglamento de comercialización de equipos, ¿no? El artículo 6, respecto a las novedades que realmente hemos mantenido este artículo, pues se ha seguido un poco manteniendo el esquema que teníamos anteriormente, pero sí que hemos añadido, motivado por los problemas que se han tenido con respecto a ciertos tipos de equipos, que cuando hagamos esta selección de EPIs adecuados, pues que además de pasar por la identificación, ¿no? que hay que hacer de los riegos y de definir el EPI, es necesario y de comparar los EPIs que hay con los que existen en el mercado, pues se incide en unos aspectos adicionales que también puede ser importante considerar, como son las necesidades de mantenimiento también y de caducidad también y de limpieza y lavado de estos equipos, porque a veces se hace una buena selección de los equipos, pero no se tiene en cuenta muchas veces pues las condiciones de mantenimiento de los mismos, de las condiciones de lavado. A lo mejor no se tiene todo lo adecuado para llevar a cabo estos mantenimientos y de nada nos sirve haber hecho una buena selección de toda la parte interior de selección si no hemos caído después lo que es el mantenimiento posterior, ¿no? Y de limpieza. Entonces, se ha mencionado aquí porque nos relatan muchos problemas que, bueno, por no entretenerme mucho, voy a pasar un poco a lo que es la ficha de selección y uso. Esto sí que es importante también recalcar los que tenemos, que recogemos, que se hace mucho en el instituto y que luego veremos un poquito en la web, que veremos al final de la exposición, que son las fichas de selección y uso, que ayudan mucho y que los tenemos colgados en la web para cumplir con este Real Decreto en cuanto a la selección y uso del equipo de protección individual, ¿no? En ella se nos plantea de una forma sencilla pues información reducida sobre las normas técnicas. Se habla también ellas del riego, del marcado que tiene que tener respecto a la norma, las normas que le aplican a cada tipo de EPI y a los aspectos relevantes, el folleto informativo y que pueden ser muy útiles también para, como he dicho, el proceso de selección. Este es un ejemplo de la guía que veremos después en la web. En cuanto al artículo 9 de consulta y participación, sí que decir que este también sigue el mismo esquema que había antes. Se indica, como ya se hacía antes, que esta consulta puede hacerse en cualquier momento del proceso de selección, no tiene por ser simplemente al final, ¿no? Durante cada una de las etapas, ¿no? que lleva el proceso de selección. Y sí que hemos aclarado por otro tipo de consultas que hemos recibido también, que no implica en ningún momento que el empresario pueda delegar su responsabilidad al respecto en la selección al trabajador, ¿no? Como puede ver señalado ahí abajo de la diapositiva. Ya en cuanto al uso y al mantenimiento del artículo 7, que es el primer paso que debemos seguir, ¿no? Cuando tras la selección y el uso de los equipos, esta actualización de la guía lo único que se ha tratado es de reorganizar todo el apartado para conseguir una redacción un poco que sea más clara y se han también incluido
otros temas que han sido fruto de consultas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, respecto a la limpieza de los equipos, pues se introduce mejoras en cuanto a la redacción, porque llevaba la redacción que había anterior llevaba a ciertos equívocos, ¿no? Y también en cuanto respecto al uso de que hay ocasiones en que se obliga a llevar el EPI durante toda la jornada laboral cuando no hay una exposición al riesgo, ¿no? En este sentido se ha matizado pues que el EPI, si no, salvo que lo indique la evaluación de riesgos, pues no es necesario y no existe otra causa que lo justifique, no hay por qué llevarlo durante toda la jornada. Hay que tener en cuenta además que el EPI a veces, pues como he dicho antes, puede resultar una incomodidad para el trabajador, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que, como nos plantean, es que sobre un tema de bomberos que iban a una emergencia, ¿no? Y que tenían que llevar en el pantalón de su uniforme, pues que tenían que llevar un arnés de rescate que era posible que se usaran durante el servicio de emergencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues está justificado que lo lleven durante todo el camino, ¿no? En cuanto a la obligación de esta enmienda, aquí del artículo se nombra el artículo 8 de materia de formación e información, que ya lo he hablado un poco durante toda la exposición, pues tampoco se han hecho grandes modificaciones en la guía técnica. Y en cuanto al artículo 10 de obligaciones de los trabajadores, pues tampoco ha habido muchas modificaciones, ¿no? Que ya lo que había anteriormente redactado la guía. En cuanto al apéndice, bueno, pues hay 5 apéndices en la guía técnica. El apéndice 1 de obligaciones del empresario y del trabajador es este esquema que la verdad que es bastante útil, que ya existía en la anterior revisión de la guía y la verdad que se ha mantenido, porque sí que es verdad que aunque la guía o el Real Decreto es bastante fácil, no es muy complicado, pero sí que constantemente hace referencia durante todo su articulado a diferentes artículos. Entonces, quizás con este esquema pues se puede entender un poquito mejor el articulado del Real Decreto, ¿no? Y por lo tanto se ha mantenido un poco en la nueva guía. En cuanto al apéndice 4, pues se decirá aquí un poco que esta vez se clasifican todos los tipos de EPI y los aspectos más importantes a considerar en cuanto a la selección y uso del mismo. Sí que se nos ha pedido muchas veces que por qué no más profundo este apéndice, ¿no? Que a veces pues que se hagan referencia a normas técnicas, pero lo que se dice un poco también del Instituto es que el desarrollo viene más, y también para no cargar mucho también la guía técnica, el desarrollo está en la web del Instituto y se puede desarrollar mucho este apéndice a través de enlaces a la web, ¿no? Bueno, se han actualizado referencias, se han hecho mejoras en la redacción, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que, pues, como hemos dicho, pues se puede consultar la sección del portal EPI, ¿no? En cuanto a la comercialización de EPIs, que viene recogido en el apéndice 2 de la guía, evidentemente este apéndice sí que se ha tenido que revisar bastante, porque evidentemente el reglamento implicó muchas variaciones. Sobre todo la primera de ellas es referenciar la guía al reglamento, o sea, el apéndice al reglamento. Se habla de ámbitos de aplicación, de definiciones, de las diferentes categorías del riesgo, que es una de las novedades importantes del reglamento, requisitos esenciales, también una novedad del reglamento, los procedimientos de evaluación de la conformidad, requisitos documentales y trazabilidad, también la vigilancia del mercado, que hablaremos un poquito después del descanso. En cuanto a lo que es un EPI, la definición que trae el reglamento y que recoge la guía técnica, es decir, que es un equipo, en este caso lo comenté antes con la definición del Real Decreto y de la guía, que en este caso sí que se refiere en lugar del trabajador a la persona, en este caso porque sí que tiene su ámbito de aplicación, lo amplía al ámbito privado, además de al profesional, ¿no? El reglamento. En cuanto a las exclusiones de lo que trae el reglamento, también viene recogido en la guía, en el apéndice 2, pues se habla de las siguientes exclusiones, ¿no? Desde que sean específicamente utilizados para la Fuerza Armada, los utilizados con fines de autodefensa, se habla de los destinados de actividades deportivas, como pueden ser los de esgrima, ¿no? Los equipos deportivos como de esgrima también, o el tema de deportes de artes marciales, ¿no? Que también viene recogido así en la guía. También los diseñados para uso privado como protección contra condiciones atmosféricas, salvo que sean estas de naturaleza extrema, los que se utilizan también para la humedad y durante el lavado de la vajilla, ¿no? También los destinados a ser utilizados
exclusivamente en buques marítimos o en aeronaves que estén tratados a tratados internacionales, o sea, sobre todo de alta mar. Y luego también pues se excluye en el reglamento pues lo destinado a proteger la cabeza, la cara, los ojos del usuario, en este caso a conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, ¿no? Una novedad del reglamento que también recoge la guía es que incluyen para uso privado aquellos equipos que protegen frente al calor. Aquí esta diapositiva lo relaciono. Otra novedad es la que incluye la venta online, que antes la directiva no la incluía, ahora con el reglamento sí que amplía su ámbito de aplicación a la venta a distancia. Esto también ha ayudado mucho también a lo que es la vigilancia de mercado, porque ayuda en cuanto a las autoridades de vigilancia a localizar también a través de la web pues posibles infracciones, ¿no?, que se hayan podido producir en los equipos de protección individual, y también incluso a los usuarios de los mismos, ¿no?, empresarios o trabajadores. En cuanto a las categorías de EPI, sí que aquí se ha producido bastantes modificaciones en el reglamento, y lo que también ha dado muchas modificaciones en el anexo que vimos antes del Real Decreto. Se hace por fin una clasificación de los equipos en función de los riesgos frente a los que protegen. Hay una categoría 1, se divide en 3 categorías, el reglamento en el anexo 1, ¿no?, del reglamento lo divide en 3 categorías. En este caso, en el anexo 1 del reglamento, categoría 1, 2 y 3. En la categoría 1 recogería aquellos tipos que protegen frente a riesgos mínimos, y recoge, bueno, pues este tipo de riesgos que lo detalla uno por N, porque son exclusivamente estos que detalla aquí. No ha habido grandes novedades con respecto a la anterior, a la directiva, sí que se ha mejorado un poco la redacción y sí que se eliminó uno de los riesgos que había anteriormente, ¿no? La categoría 3, en este caso, recogería aquellos riesgos que puedan tener consecuencias muy graves, o sea, que puedan dar lugar a muerte o daños irreversibles para la salud. Las novedades con respecto a la directiva de este reglamento, que se han añadido los riesgos, los equipos que protegen frente a los riesgos que aparecen ahí, y en el caso de categoría 2, que nos falta, pues incluiría todos aquellos EPIs que no protejan frente a riesgos, ni que estén en la categoría 3, ni que estén en la categoría 1, ¿no? Entonces entrarían dentro de lo que sería la categoría 2, ¿no? En cuanto a los requisitos esenciales de seguridad y salud, que esto ya vendrían en el anexo 2 del reglamento, sí que indicar, bueno, que lo más importante es que estos son los requisitos que recoge el anexo, bueno, que algunos son de alcance general, que aplican a todos los EPI, luego tiene un apartado de requisitos adicionales comunes a varios EPIs, y luego ya unos requisitos adicionales que serían ya para determinados riesgos específicos, ¿no? Y el artículo 5 del reglamento, pues lo que establece es que el fabricante debe tener en cuenta a la hora de establecer qué requisitos le son de aplicación a su equipo, pues los que vienen en el anexo 2 del reglamento. Es importante, evidentemente, que el fabricante, primero, no distinguir entre lo que es la evaluación de riesgos de los empresarios, que hemos visto antes en el Real Decreto, ¿no?, a los que son del reglamento, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el fabricante de la evaluación de riesgo pues debe tener presente no solo el uso previsto, sino también los usos racionalmente previstos por el equipo. Esto quiere decir un poco que no solo para los usos que el fabricante pretende que proteja el equipo, sino que muchas veces tenga en cuenta por la experiencia un poco aquellos usos que el trabajador suele hacer bien, de forma un poco inconsciente o de forma consciente, pero que al fin y al cabo pues son malos usos. Se pueden llamar que son malos usos o usos los que no están indicados por el EPI o por los que tenía previsto el fabricante que se usaran, ¿no? Y también en la evaluación pues tener un poco en cuenta el nivel de la técnica y de la práctica en el momento del diseño de los mismos, ¿no?, y de la posterior fabricación. Evidentemente, cuando haga la evaluación del riesgo, pues debe tener en cuenta el fabricante pues los riesgos frente a los que protege el EPI, los riesgos intrínsecos del EPI, o sea, hay veces que los EPI pueden provocar ciertos riesgos, hay protectores oculares que aparte de proteger frente a los riesgos, por ejemplo, de impacto, y por lo tanto también que también proteja, o sea, que no dañe la salud ocular del que lo lleva, ¿no? Si esto ocurrió mucho en la pandemia, que luego hablaré también un poco, que
se utilizaron muchas pantallas que al final sí protegían evidentemente frente a las partículas, ¿no? Pero la calidad visual del material que se utilizaba pues dañaban bastante la visibilidad, ¿no? o los ojos, ¿no? Y bueno, tener en cuenta también que se debe recoger toda esta evaluación en la documentación técnica que viene en el anexo 3 del reglamento, y ahí se debe recoger por los niveles de protección frente a los que protege ese equipo, o sea qué es lo que la protección, o sea, hasta qué nivel reduce el riesgo ese equipo, etcétera, etcétera. No quiero extenderme demasiado. Cuáles son las limitaciones de uso, o sea, cuándo no se debe usar estos equipos, en qué condiciones no se debe usar el equipo, las condiciones ambientales también las que no se debe usar, como puede ser, bueno, son la humedad, la temperatura, etcétera, las que este equipo pues afecte a la capacidad para la que fue diseñada, todas las advertencias de uso, y también el signo de deterioro de la función detectora, o sea, saber cuándo se puede detectar que ese EPI ya por algún deterioro pues puede ser que le haya afectado a su función protectora, ¿no? Todos esos son aspectos que deben incluirse en esa evaluación, en la documentación, perdón, técnica. En cuanto al procedimiento de evaluación, que ya viene recogido en el resto de anexos del Real Decreto, y que aquí sí que ha habido bastantes novedades, pues decir que en este caso el anexo 3, que recoge la documentación técnica, sí que debe de incluir el fabricante ahora siempre entre la documentación. El examen U de tipo sigue siendo para aquellos EPIs de categoría 2 y categoría 3, lo único que se ha cambiado el nombre en este caso y se llama ahora, en vez de examen, creo que antes ACE, pues antes ahora examen V de tipo, ¿no? Y viene recogido en el módulo, en el anexo 5, ¿no? El módulo B, que se le llama el módulo B del reglamento, ¿no? Es importante decir que en estos dos EPIs de categoría 2 y 3 sí que interviene para este examen V de tipo lo que se llama los organismos notificados, ¿no? También decir que en cuanto a la fase, estamos en la fase de diseño, la fase de producción o de fabricación de los equipos, sigue también un poco hablando del control interno, en este caso de la producción, en este caso se ha modificado por conformidad con el tipo, un poco la denominación, pero sí que sigue interviniendo una tercera parte en los que son de categoría 3, que aparece que también interviene el organismo notificado, y sí una novedad con respecto también a la directiva es que ahora en el marcado, cuando las de categoría 3 deben de llevar aparte del marcado C, pues la numeración del organismo notificado que ha estado involucrado pues en esa evaluación de la conformidad. En cada uno de los anexos pues viene desarrollado cada uno de estos controles, ¿no? El anexo 4, el de control interno, que en este caso está bajo la responsabilidad del fabricante, el anexo 5, 6, que ya también es de control de la conformidad con el tipo, pero ya sí que también que lo que hace es asegurar que ese equipo que ha fabricado y que ha sido examinado antes en el examen de tipo pues cumple con esos requisitos que se habían examinado, ¿no? por el organismo notificado en la evaluación de esa conformidad y que le dio lugar a un certificado. Pues el fabricante lo que hace en este control de la conformidad con el tipo es, bajo su responsabilidad, determinar que los equipos que va a fabricar a partir de ahí pues son conformes con el tipo que había sido certificado en el examen de tipo. Y ya en la conformidad con el tipo para EPIs de categoría 3, pues ya sí que interviene el organismo notificado. Hay dos procesos que pueden ser a elección del fabricante que seguir en este tipo de categoría 3, que son el producto supervisado, que normalmente suelen ser supervisiones anuales, pues el organismo notificado pues certifica que el EPI que se está fabricando pues es conforme con el tipo antes certificado, ¿no? Y el de control de calidad, pues lo que se hace un poco es evaluar que el sistema de producción de ese equipo pues es adecuado y que tiene un sistema de calidad establecido que implica que los EPIs que salgan pues cumplan con el tipo. Otra novedad del reglamento es que la declaración se debe acompañar de la declaración UE de conformidad. Esto viene ya señalado en el artículo 9, y el marcado CE, ¿no? Que ya venía antes también en el anterior, pero sí que una novedad lo de la declaración UE de conformidad, que el fabricante debe tener siempre a disponibilidad del usuario, ya bien a través del mismo EPI acompañando la documentación o con un enlace a cualquier web
del fabricante. Y ya que, si una novedad importante también hay que decir que la validez máxima de los certificados de examen de tipo será de 5 años, que esto también sí lo recoge ahora el reglamento. Con respecto un poco, aquí poner un ejemplo de lo que son los certificados de examen de tipo, me parece que me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Perdón, y este es un ejemplo de los certificados, este es de certificado del Instituto, del Centro Nacional, bueno, todo lo que recoge el certificado. Decir que, bueno, en cuanto a la documentación que tiene que recoger el equipo para que tiene que llegar al usuario, pues, aparte de la declaración de V de conformidad que hemos dicho, el marcado, el marcado sí es de que junto al número del organismo notificado, que es lo que se ve ahí con los 4X que se ven ahí, en el caso de categoría 3 solo, ¿no? Y también el folleto informativo, que bueno, el reglamento también ha recogido aquí muchas más novedades de las que había antes en la directiva. Aquí un poco decir que todos los documentos que se deben acompañar, las típicas cosas incumplimientos que se suelen encontrar en los EPI o que encontramos muchas veces en los EPI, ¿no? Son todo esto que ven aquí enumerados. Y luego un poco decir también como novedad también, esto ya no aparece en el apéndice de la guía, pero sí que decir que este reglamento sí que ha tenido un poquito más, antes solo se nombraba a los fabricantes, ¿no?, de la cadena en toda esta cadena, ¿no?, de poner un EPI en el mercado, y ahora sí que se habla de todos los que intervienen, ¿no?, de la cadena de distribución, desde el fabricante, el representante autorizado, el importador, el distribuidor y por último el empresario, ¿no? Todas las obligaciones que tiene que tener cada uno de ellos durante todo este proceso y que un poco pues facilita la trazabilidad del mismo. Y finalmente, bueno, como hemos visto ahí el empresario, pues que tiene que tener en cuenta pues el marcado, la documentación técnica, el folleto, el certificado, etcétera, etcétera. Y por último también, ya para no extender mi término ya aquí, que la entrada en vigor de este reglamento pues fue en el 2016. Aquí sí que solo durante un tiempo para facilitar un poco el trabajo también a fabricantes, pues lo que se hizo que solo se podían emitir los certificados bajo la antigua directiva. Ya a partir del 2018 se deroga la anterior directiva, pero se deja que los certificados pues, puedan estar bajo el ámbito de las dos, tanto el certificado C como UE, ¿no?, del reglamento. Y ya a partir del 2019 solo se podían emitir certificados bajo el reglamento, pero sí que eran válidos ambos certificados. Y ya por último, sí que reseñar que en este año, en abril de este año, ya solo, ya todos los EPIs bajo la directiva anterior ya caducan y por tanto ya todos los certificados que tienen en el mercado pues son de UE tipo. Y con esto ya termino. Siento haberme alargado tanto, también siento los problemas que ha habido anteriormente, pero son las cosas del directo, así que les dejo ahora con Olga para que pase a la siguiente ponencia. Y muchas gracias.